Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a seguir con el capítulo de resúmenes de texto, pero esta vez vamos a hablar de cómo hacer los resúmenes de texto con vectores. Así que bueno, vamos a hablar de una vieja técnica conocida que ya utilizamos anteriormente, que es el TF-IDF, que básicamente, bueno, ya lo vimos en capítulos anteriores, como les comenté, lo explicamos a profundidad. Si quieren ver el video, pueden volver a ese capítulo, pero de todas maneras creo que con la explicación que voy a dar en este video no va a ser necesario. Básicamente esta técnica lo que hace es tomar un documento y calcular la frecuencia de cada uno de los términos del documento y después calcular una frecuencia inversa. ¿Qué quiere decir esto? Nos permite darle como un peso específico a ciertas palabras que aparecen en ciertos documentos pero que no aparecen en el conjunto total de documentos. Ya voy a explicar bien esto si es que no se está entendiendo. Básicamente es evaluar la importancia de una palabra en relación al conjunto, o sea, la importancia de una palabra en un documento en relación al conjunto de documentos o cuerpos o lo que estemos evaluando. Bueno, la idea principal detrás de esta técnica es que ciertas palabras tienen más relevancia en un documento específico que en otros documentos del corpus. Por ejemplo, si tenemos un documento de física, quizás la palabra no, voy a usar otra palabra, porque la palabra gravedad puede aparecer mucho también en documentos de medicina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la palabra aceleración, quizás también la aceleración del corazón, busquemos otra. Ya, relatividad, por ejemplo. No sé si en medicina se usa relatividad, pero voy a asumir que no. Por ejemplo, si estamos hablando de relatividad, esa palabra, de teoría de la relatividad, la palabra relatividad va a ser más importante en un documento de física, sobre todo si estamos hablando de física cuántica, que en un documento de medicina. Entonces, esa palabra va a tener un peso mayor en ese documento, dado que esa palabra, aunque aparezca poco, aparece en ese documento, pero en el conjunto de documentos no va a aparecer, ¿ok? Entonces eso es lo que hace la técnica TF-IDF, le da un peso a las palabras en base al documento. TF significa frecuencia de término en inglés y IDF significa frecuencia inversa del documento. El propósito del IDF es dar menos peso a palabras que aparecen comúnmente en todos los documentos como el y, el, la, etc. Y el valor final de TF-IDF es el producto de TF por IDF, y un valor más alto de TF-IDF indica que una palabra es importante para ese documento específico en relación al cuerpo completo. Por ejemplo, vamos a tener este documento. Este documento tenemos en la primera oración, me encanta el café me mantiene despierto. Si vemos acá, bueno, la segunda es me encanta la música me relaja, odio el calor me molesta. Si usáramos una técnica de solamente contar palabras, las palabras él, por ejemplo, aparece 1, 2, 3 veces. La palabra me aparece 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, y son palabras que finalmente no son tan importantes para el documento. Por ejemplo, para el primer documento es la palabra café. Es importante porque aparece 1, 2 veces la palabra café. Mantiene también es importante, despierto, pero la palabra café es la más importante de este documento y solo aparece 2 veces en el cuerpo completo. O sea, si tomáramos un conteo de palabras simples, las palabras me serían más importantes que café. Pero en este caso la palabra café es más importante para este documento, a pesar de que solo aparezca 2 veces en el documento total. La siguiente, la palabra música es la más importante, la tercera, el calor, etc. Entonces, con estos TF-IDF le va a dar una importancia mayor al café, a la palabra música, a la palabra calor, y le va a dar una importancia menor a él, a la, a me, que aparecen bastantes veces. Ok, espero se haya entendido un poquito más la explicación. Y bueno, el TF básicamente se calcula contando cada una de las palabras, y el IDF se calcula contando, sacando el logaritmo del número total de documentos divididos por el número de documentos que contienen la palabra en cuestión. No voy a ver esto en detalle, ya lo vimos anteriormente, pero básicamente esa es la fórmula, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de la simplicidad de este método? Básicamente la facilidad de implementación. No vamos a requerir un proceso complicado o algoritmos muy avanzados para hacerlo. Ya hemos hecho proyectos con esta técnica en el pasado en Python y no nos hemos demorado mucho. La relevancia de las palabras claves permite identificar las palabras que son específicamente relevantes para un documento dentro de un cuerpo total. La adaptabilidad puede ser usada junto con otras técnicas o algoritmos como motores de búsqueda, sistemas de recomendación, etc. Además, nos permite reducir el ruido. Al dar menos importancia a las palabras comunes, estamos reduciendo el ruido, dado que no le damos mucho significado al contenido de estas palabras al documento. Y bueno, ¿cuáles son los pasos? Primero, bueno, tenemos que tomar el documento completo. Por ejemplo, vamos a tener el documento que queremos resumir, vamos a tenerlo. Lo primero que tenemos que hacer es dividir el documento en raciones. Ahí sí, en oraciones era lo que quise poner.
y puse raciones, me comí la O. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir el documento en oraciones. Una vez que tenemos el documento dividido en oraciones, tenemos que tokenizar este documento. Vamos a tokenizar con el método tf-idf. Primero, bueno, vamos a transformar cada una de las palabras del documento en tokens. Por ejemplo, me encanta el café, me mantiene despierto. Vamos a crear esta matriz después de tf-idf en donde vamos a poner todas las palabras que aparecen en todos los documentos y en todas las oraciones, y vamos a poner las oraciones acá o los documentos pequeños, y vamos a ver cómo esa palabra me afecta al documento. Y bueno, vamos a puntuar estas oraciones. Entonces, por ejemplo, modifiqué un poquito las oraciones anteriores. Antes eran un poquito más largas. Esto lo hice a propósito para que se entienda el ejemplo. Por ejemplo, la primera oración del documento va a ser: me encanta el café me mantiene despierto. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es dividir el documento en oraciones, que serían estas tres. ¿Ok? Eso ya lo tenemos check. Después vamos a tokenizar. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dividir este documento en token o palabra. Me encanta el café, me mantiene despierto. ¿Ok? Luego vamos a crear la matriz de tf-idf, es decir, esta matriz donde ponemos todas las palabras, ponemos todos los documentos o oraciones hacia el lado y le vamos a dar importancia a cada una de las palabras dentro. Estos generalmente son números, pero aquí lo quise poner como media, baja, alta para que se entienda un poquito mejor lo que estoy hablando. En donde, por ejemplo, para la primera oración o el primer documento, la palabra café va a tener una alta valoración en este documento, ¿ok? Y todas las demás palabras van a tener valoración baja, salvo encanta y despierto. ¿Por qué? Porque aparecen acá. Encanta aparece acá, pero no aparece en todo el documento. Entonces va a tener una valoración media. Y aquí me faltó, deme un segundito, ahí sí. Mantiene también va a tener una valoración media porque aparece aquí en esta oración, pero no aparece en ninguna otra. Y despierto también va a tener media porque aparece aquí, pero no aparece en ninguna otra. Entonces, todas las demás palabras se repiten mucho, entonces va a tener una valoración baja para este documento. De hecho, algunas van a tener nula. Por ejemplo, odio sería nulo, no sería bajo acá. Entonces, esto sería 0, los bajos 1, los medios 2 y los altos 3, por ejemplo. Entonces, con esto nosotros vamos a sacar un puntaje de este documento, en donde este va a tener, por ejemplo, si fuera, pongamos todos los bajos y nulo en 0, los medios en 1 y los altos en 2. Entonces este va a tener un 1, 2, 3, más 2 son 5. Una puntuación, el documento 1 va a tener una puntuación de 5. Vamos al documento 2. Aquí está, me encanta la música, me alegra. Ok, entonces la palabra me tiene una valoración baja. Encanta media, porque aparece aquí. Ok, media, vamos a ponerle. La baja porque aparece muchas veces en todo el documento. Música media porque aparece una sola vez en este documento. Si apareciera 2 veces sería una valoración alta. Por ejemplo, café aparecía 2 veces acá, entonces era muy importante, por eso tiene una valoración alta. Entonces música va a tener media solamente. Me baja y alegra va a tener media porque aparece también una vez. Entonces, ¿qué puntuación va a tener esta oración? Va a tener 1, 2, 3. Ok, voy a poner aquí el 3. Perfecto. Y la tercera oración es odio el calor. Va a tener bajo, bajo, bajo. El odio va a ser medio. El va a ser bajo porque aparece mucho en todo el documento, en el total de los documentos. Y calor va a tener media porque aparece aquí, pero no aparece más veces y solo aparece una vez. Entonces te va a tener una valoración de 1, 2. Estoy haciéndolo súper simple, o sea, dándole puntaje para que se entienda el ejemplo, pero obviamente van a ver logaritmos entre medios, valoraciones, pero supongamos que los medios son 1 y los altos son 2 y los bajos y nulos son 0, ¿ok? Hacerlo más simple nomás. Entonces, bueno, vamos a tener que la oración 1 va a tener una suma mayor de valoración porque tiene más palabras medias y altas. El documento 2 va a tener una valoración de 3 y el último documento va a tener una valoración o oración, va a tener una valoración solamente de 2. ¿Ok? Entonces esta oración va a ser más importante para el documento en general, para el documento que quiero resumir. Esta va a tener una segunda importancia y esta una tercera importancia. ¿Ok? Entonces ya tengo check aquí, entonces ya dividimos el documento en oraciones. Si lo dividimos en oraciones, que aquí serían 3 oraciones. Tokenizamos, si lo transformamos en token, que serían cada una de las palabras. Creación de la matriz, hicimos la matriz de valoraciones y puntuamos las oraciones. Sí, le pusimos puntos, 5, 3, 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es decir, ok, necesitamos hacer el resumen. ¿Cómo hacemos el resumen? Tenemos varias cosas para hacer el resumen. Primero, hacer un top de las oraciones. Por ejemplo, voy a decir, ok, para el resumen voy a escoger las top 5 oraciones más importantes del documento. En este caso, por ejemplo, sería, voy a escoger las 2 oraciones más importantes. Entonces el resumen me daría estas 2 oraciones.
Obviamente los documentos van a tener muchas más oraciones, aquí lo estoy simplificando, pero para que se entienda la idea. El otro sería el top N de palabras o caracteres. Es decir, yo quiero decir, ok, te necesito hacer un resumen de 500 palabras o 500 caracteres o 500 palabras. Entonces voy a seleccionar el top N de oraciones para que se cumplan, que existan 500 palabras en el resumen. Y ahí voy a parar. ¿Okay? También puedo escoger la selección de oraciones, de sentencias o oraciones a través de porcentaje. Por ejemplo, vamos a seleccionar el 10% de las oraciones con las puntuaciones más altas. Esto sería el porcentaje. Lo otro sería umbral de puntuación. Es decir, bueno, vamos a seleccionar las oraciones que tengan un umbral de puntuación mayor a 3. Entonces aquí mayor o igual a 3. Entonces aquí solamente entrarían el documento 2 y el documento 1. O la oración 1 y la oración 2. O la otra sería modificación del umbral con factores multiplicativos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si el umbral de puntuación promedio, si el umbral de selección es la puntuación promedio, multiplicada por 1,5, seleccionaríamos las puntuaciones con mayor al 50% superior al promedio, por ejemplo. Entonces vamos a hacer una modificación del umbral de puntuación. Por ejemplo, vamos a decir, ok, el umbral va a ser 5 más 3 son 8, 8 más 2 son 10, dividido en 3 son, lamentablemente, 3,33. Ok, entonces esto lo vamos a multiplicar por 1,5, me daría como 4 y algo, 4,5 creo más o menos, por ahí. Entonces vamos a seleccionar todas las oraciones que estén por sobre 4,5, que en este caso sería solamente la 1. A eso se refiere en modificación del umbral con algún factor multiplicativo. Algunas consideraciones y posibles problemas con cada método. Por ejemplo, con el top N de oraciones, podríamos excluir ciertas oraciones importantes, si escogemos un N demasiado bajo, o si escogemos un N demasiado alto, podríamos incluir oraciones que son irrelevantes para el resumen. Si usamos el segundo método, el de palabra o carácter, podríamos estar cortando palabras, o sea, oraciones a la mitad, entonces no serían muy coherentes los resúmenes. Si usamos el porcentaje y, por ejemplo, el documento es demasiado largo, quizás el resumen sea demasiado extenso, entonces quizás tendríamos que escoger un porcentaje más bajo. Entonces va a depender mucho de la longitud del documento original. Si escogemos el umbral de puntuación y escogemos, por ejemplo, un umbral demasiado alto, quizás muchas oraciones que son importantes van a quedar excluidas, y si es demasiado bajo, vamos a incluir oraciones que no son relevantes para el documento. Y si, bueno, escogemos la modificación del umbral con factores multiplicativos, tenemos que elegir un factor adecuado para no dejar lo mismo de los anteriores, dejar oraciones que son importantes fuera o incluir oraciones que no son nada importantes. Por lo tanto, espero se haya entendido lo que vamos a hacer, porque ya en el otro capítulo vamos a meternos a Python a trabajar con esto. Pero básicamente este es el gran resumen. Vamos a dividir el documento en oraciones, después lo vamos a tokenizar, transformar en palabras singulares cada una de las oraciones. Luego vamos a crear esta matriz de F y de F, en donde cada uno va a tener números. Luego vamos a darle un valor a cada oración en base a los números de sus palabras. Y luego, en base a algún método, vamos a escoger ciertas oraciones para hacer este resumen. Así que eso, gente, espero se haya entendido. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. De todas maneras, cuando estemos avanzando en el proyecto, en el código, igual iré explicando lo que estamos haciendo. Así que eso, espero les esté sirviendo, les esté ayudando, y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo, dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.